Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Silvia Coronel y formo parte del Departamento de Compras de Gomar Eléctrica. A nombre del equipo les damos una cordial bienvenida al webinar del día de hoy con el tema Accesorios de conexión de la marca Crouse-Hinds de Eaton. El curso será impartido por el ingeniero Julio Hugo Sánchez Galicia, gerente de ventas Bajío de Crouse-Hinds. Le agradecemos de antemano por su apoyo y colaboración. Les comento que el curso tendrá una duración aproximada de 40 minutos. En la parte derecha de la pantalla se encuentra una ventana para chat. Al final de la presentación dejaremos un espacio de 5 a 10 minutos para que ustedes puedan compartirnos por este medio sus dudas y comentarios, para que puedan ser resueltas por el ingeniero Julio Hugo Sánchez. Les comento que este webinar será un poco diferente, ya que el ingeniero no cuenta con una cámara, pero estaremos escuchando su voz y siguiendo las diapositivas. Cedo la palabra a nuestro ponente, el ingeniero Julio Hugo Sánchez Galicia. Gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar hablando precisamente de los accesorios de conexión que utilizamos en la industria. Realmente en la división de Crouse-Hinds tenemos una gran diversidad de ellos y obviamente forman parte de ese gran portafolio de marcas que tenemos en Eaton. Como ustedes pueden observar, seguramente muchas de ellas las conocen. Y en la división en que estamos nosotros en Crouse-Hinds, precisamente tenemos este tipo de accesorios para una gran diversidad de mercados y de industrias. Tenemos compañías en este gran grupo de Eaton, eh, por ejemplo, como Bosman, un MTL, Cooper, que era el grupo anterior, que fue comprado por Eaton. Tenemos a Power Distribution, a Power System. Y vean, otro tipo de divisiones como Moller, donde utilizamos PLCs, arrojar, que son los apagadores, la parte de iluminación para diferentes áreas. Pero ahora, el día de hoy, nos vamos a centrar en Crouse-Hinds, en la división de los accesorios. Este tipo de accesorios los encontramos en diferentes partes, ¿verdad?, de la industria. Ya sea desde una nave, una oficina, un centro comercial, pero de ahí nos vamos hacia la industria en general y podemos tener industrias tan diversas como alimentos y bebidas, industrias del azúcar, industrias que procesan metal, tenemos la industria minera, tenemos acereras. Todo este tipo de industrias utilizan los accesorios de conexión en sus diferentes clasificaciones, ¿verdad? O especificaciones. Yendo hacia mercados más complejos y más demandantes, tenemos lo que son las químicas, petroquímicas, las refinerías mismas, ¿verdad? Donde se procesa el petróleo, el gas, las plataformas. Y tenemos para todo ese tipo de mercados este tipo de accesorios, ¿verdad? En estos mercados obviamente utilizamos otros elementos, otros dispositivos que pueden ser cajas de control, cajas de conexiones, iluminación, las luminarias mismas, cámaras, los famosos CCTVs, los sistemas de circuito cerrado, ¿verdad? Para la industria, cajas de control, de comunicación. Tenemos también la parte de los servicios y en todos este tipo de dispositivos, en alguna forma vamos a estar utilizando los accesorios de conexión, ya sea en diferentes materiales, en diferentes especificaciones,
muy sencillos y accesorios que son un tanto complejos, que tienen certificaciones de parales clasificadas, que tienen hermeticidad y con diferentes tipos de materiales. En Cross-Heinz tenemos una gran variedad de ellos para diferentes tipos de mercados, como lo mencionábamos. Y aquí vemos en esta pantalla, en este slide, nuestra famosa serie de conduits, que son la, la mayor representación de nuestro portafolio de accesorios. Los conduits es algo muy tradicional en nuestro mercado de Cross-Heinz y principalmente tenemos nuestra serie 7. Nuestra serie 7 es la más industrial en el mercado. Esta serie es sumamente resistente, robusta, diseñada para aplicaciones muy demandantes. Y tenemos otras series que son semi-industriales, ¿verdad? Y series un poco más comerciales como la serie 3. Pero también contamos con accesorios de conexión como son las cajas ya para áreas clasificadas, o también tenemos cajas para intemperie, las famosas cajas rectangulares FS, FSC, que las tenemos en diferentes medidas y conexiones. Nuestra serie 7, que es la más representativa en el mercado industrial, esta serie 7 se fabrica en el mercado nacional en nuestra planta de Cross-Heinz, México, en Iztapalapa. La serie 7 es un elemento que está fabricado en aluminio libre de cobre. En nuestra planta de Iztapalapa, ahí se produce la serie 7, la serie 9. La gran diferencia es que la serie 7 está eh, diseñada, pensada para el mercado más demandante. Este condulet, este tipo de condulet, lleva una capa de pintura eh, epóxica, ¿verdad? Es una pintura epóxica gris que es aplicada electrostáticamente para tener una protección mayor hacia la corrosión. Por eso esta serie 7 es la más recomendada para los mercados y aplicaciones más demandantes. La serie 7 tiene tornillos de acero inoxidable para sobrevivir bastante bien en ese sistema de condiciones, y las tapas son de troqueladas y traen también un empaque que es de neopreno. ¿Para qué se hace esto? Es para evitar que la humedad, para evitar que salpicaduras de agua o chorros de agua ingrese a la parte de los cables, ¿verdad? Un condulet obviamente se utiliza para el jalado de los cables o también para hacer los empalmes debido de ese cableado. También se utiliza para el cambio de direcciones, cambios de direcciones de 90 grados, ya sea en sentido horizontal, en sentido vertical, hacia arriba o hacia abajo. Y de esta manera podemos estar cambiando o distribuyendo esas conexiones del cableado, ¿verdad? En los conduits, principalmente en nuestra serie 7, manejamos desde media pulgada hasta 2 pulgadas. Tenemos aprobaciones por medio de la UL, y estas aprobaciones inclusive las tenemos en Estados Unidos, pero también en el mercado nacional. La compañía certificadora nos visita por lo menos 3 veces al año para estar monitoreando los procesos de producción que se lleven estrictamente como lo mandan, ¿verdad? Los procedimientos de fabricación, y no es una certificación que se obtenga una vez en X tiempo y ya no.
Cada año tenemos esas revisiones muy de cerca para asegurarnos de que cumple con los procedimientos. Nuestra segunda serie es la serie 9. La serie 9 le llamamos una serie semi-industrial, mientras que la serie 7 se utiliza en exteriores, ¿verdad? Con tuberías de cédula 40. Nuestra serie 9 se utiliza de una forma semiligera en la industria. También se puede utilizar para la parte comercial. Las diferencias son bastante representativas y nuestra serie 9 pues está pues mucho más al alcance del mercado, ¿verdad? Económicamente. La serie 9 se suministra con un acabado de aluminio natural, no se le hace un acabado de pintura epóxica como la serie 7. ¿Qué pasa cuando vamos a tamaños mucho mayores que no tenemos tanto en la serie 7 como en la serie 9? Pues nos vamos a otro tipo de cajas como las cajas de conexiones CJB. Aunque algunos modelos de nuestra serie 7 sí los tenemos en 2, 2,5 y hasta 4 pulgadas, pero no son todas las diferentes configuraciones que vemos en esta tabla. Solo algunos modelos, ¿verdad? Tendremos eh, la disponibilidad en la serie 7, principalmente, que es la más industrial. En la siguiente tabla mostramos nuestras cajas de conexiones GWA. Mientras que las series que hablamos anteriormente están pensadas para la industria, en propósitos generales, nuestra serie GWA está pensada para áreas clasificadas clase 1 división 1. O también se puede utilizar en clase 1 división 2 y para diferentes grupos. Es muy importante en las aplicaciones siempre verificar dónde va a ser su utilización de este tipo de accesorios para poder suministrar el accesorio correcto en el mercado. La serie GUA es aprobada UL también, pero como mencionábamos, cumple para áreas clasificadas clase 1 división 1. Estrictamente, cuando utilizamos serie GUA, va a ir tubo de aluminio cédula 40. Es muy importante no mezclar un tubo de aluminio en una pared gruesa, puesto que el grosor es un poco menor y únicamente el cédula 40 es el que cumple con las especificaciones de áreas clasificadas. En la serie GWA solo tenemos disponibilidad en las diferentes configuraciones desde media pulgada hasta 2 pulgadas. Vean, aquí podemos mostrar de una forma más cercana nuestras GWA. Estas cajas son roscadas, la tapa es roscada, tiene unas pequeñas cejas precisamente para apoyarse en un mejor cierre, tiene un empaque, ¿verdad? Para también evitar la intromisión de salpicaduras de agua o el agua misma. Al ser una clase 1 división 1, este tipo de cajas, si sucediera una explosión dentro de la caja, va a contener la caja la explosión. Sucede la explosión internamente y por la junta roscada, los gases empiezan a circular en esa rosca, en esas diferentes cuerdas, de tal manera que cuando sale el gas, ya sale frío a una temperatura menor y se extingue la flama en estas juntas roscadas.
por la aplicación de las diferentes cajas que son en áreas donde hay vapores, gases, ya no sale la flama hacia el exterior y ya no hay una propagación de la misma. Eso es lo que se trata de evitar, en primer lugar, precisamente para salvaguardar la vida de las personas, que es lo más importante. En segundo lugar, salvaguardar las instalaciones, ¿verdad? Puesto que son costosas. Entonces, la diferencia económica sí es bastante fuerte de una caja GUA hacia una caja industrial, ¿verdad? Entonces aquí tenemos modelos representativos de nuestras GUAs. También podemos hacer en estas cajas la instalación de pequeños blocks de conexiones para el alambrado, ¿verdad? Aunque la intención principal es el jalado del cableado mismo o el empalme, ¿verdad? Y el cambio de dirección. Junto con esa instalación de las cajas GWAS, utilizamos otros accesorios de conexión para cumplir con las especificaciones de una instalación clasificada, como son los sellos de conexión, ¿verdad? Estos sellos son para precisamente prevenir una explosión y evitar el paso de los gases en la tubería. Es una especie de sellado, una especie de límite que si el gas se introduce en la tubería no llegue a las cajas de conexiones donde está un empalme o donde podemos tener otro tipo de dispositivos que puedan crear una chispa o una ignición, ¿verdad? Con ese gas que llegue a esas cajas. Estos sellos se utilizan precisamente para evitar ese tipo de sucesos. Los sellos los tenemos en diferentes presentaciones, sellos hembra-hembra, conexiones, sellos hembra-macho, pero también tenemos sellos con drenes, ¿verdad? Muchas veces necesitamos que drene algún líquido o vapor que esté en el interior y que se evite la acumulación del mismo. Entonces tenemos diferentes tipos de sellos, los tenemos en diferentes tamaños, desde media pulgada hasta 4 pulgadas. Vean, precisamente lo que se trata de evitar, que estas barreras representan, ¿verdad? Pictográficamente el límite de que si sucede un evento en la caja, se vaya por la tubería. O viceversa, ¿verdad? Que el gas venga por la tubería y que se introduzca a la caja. Eso es la función principal de un sello. Es muy importante. El sello, obviamente, se rellena con un compuesto llamado chico, que es un compuesto sellante, en el cual vamos a utilizar una fibra, también una fibra patentada por Crosshair, que es la fibra chico. Se pone en uno de los extremos fibra, se coloca el compuesto sellante. Tenemos diferentes presentaciones, unas pequeñas bolsas que ya trae la mezcla perfecta para ingresarlo por los orificios, ¿verdad? De llenado. Y posteriormente tenemos sellos para aplicaciones horizontales, sellos para aplicaciones verticales. Entonces, es muy importante hacer la selección correcta del sello para la industria. Obviamente hay otros dispositivos que vienen sellados de fábrica, pero no es el caso de los sellos para las tuberías. Estamos hablando de sellos como electrónicas en los diferentes tipos de transmisores, las variables de proceso, o, por ejemplo, los circuitos, ¿verdad? Que vienen en computadoras para áreas muy peligrosas. Otro tipo de accesorios son los drenes y respiraderos. Esos son muy necesarios para utilizarlos en cajas, precisamente los drenes, para evitar que haya acumulación de agua
los venteos para evitar la condensación en la caja misma y se pueden utilizar en cajas clasificadas, en cajas clase 1 división 2 o en cajas inclusive que tenemos otro tipo de accesorios como variadores de velocidad o interruptores. Los tenemos en materiales de acero inoxidable y también cumplen con la certificación UL. Otros accesorios son nuestras tuercas unión, codos. Tenemos codos cerrados, 90 grados. Tenemos unos codos con una curva un poco más suave para que el cambio de dirección de los cables sea de una forma más sencilla y al jalarlos no tengamos ese problema de la obstrucción en una curva cerrada a 90 grados. Las tuercas unión son precisamente para el empalme, ¿verdad?, de los diferentes tubos hacia una caja. Tenemos tuercas macho-hembra, tenemos tuercas hembra-hembra y las tenemos desde media hasta 6 pulgadas. También contamos con los coples flexibles, son clasificados, coples flexibles clasificados. Tenemos una especie de entorchado en ese cople flexible. Es un entorchado en el cual se puede solicitar de diferentes medidas. Tenemos desde media pulgada la conexión hasta 4 pulgadas, pero están disponibles en diferentes longitudes. Tanto macho-macho, la conexión, como macho-hembra, con al final la utilización de una tuerca unión, podemos suministrar de forma estándar. Estos coples pueden ser desde 4 pulgadas hasta 36, que eso viene siendo más o menos como 1 metro. Pero podemos hacer coples a la medida de las necesidades del cliente. Coples tan largos como 3 metros hemos suministrado ese tipo de coples especiales. Son clasificados, entonces son elementos muy, muy importantes para la conectividad de motores, ¿verdad? Donde llega el conduit y de momento necesitamos conectar un dispositivo en un área de difícil acceso y ahí es donde utilizamos los coples flexibles. Otro tipo de accesorios que tenemos disponibles en el mercado es los mismos conduits en sus diferentes configuraciones o las cajas GWAS, pero con un recubrimiento de PVC, mejor conocido en Crouse-Hinds como Domex Bond Rojo. Este Domex Bond Rojo es una patente que se utiliza con un partner, ¿verdad?, que desarrollaron esto hace varios años y se utiliza para evitar la corrosión de los diferentes elementos en la industria. Mercados tan demandantes como las plataformas, algunas petroquímicas, inclusive los mismos rastros donde se procesa la carne, la sangre es sumamente corrosiva y se ha encontrado que el utilizar los conduits, las cajas con un recubrimiento de PVC son de excelente vida para la industria, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de accesorios. En PVC tenemos inclusive abrazaderas, pequeñas abrazaderas de diferentes medidas, también con el recubrimiento de PVC. También cumplen con UL y tenemos las diferentes clasificaciones para las áreas peligrosas. Otro tipo de accesorios muy importante en la industria son las cajas de conexiones, ¿verdad? Las cajas de conexiones EJB o SP que tenemos en Crouse-Hinds, tenemos configuraciones
pequeñas hasta configuraciones pequeñas como de unas dimensiones de 6 pulgadas por 4 pulgadas por 4 pulgadas, hasta dimensiones, aquí menciona 24-1808. Eso es fabricación nacional, pero tenemos cajas hasta 60 pulgadas por 22 por 12 pulgadas. Son cajas muy grandes que se utilizan para alojar interruptores, ¿verdad? De grandes capacidades. Esta caja misma que estamos viendo en el slide es una caja de un variador de velocidad. Ciertamente ese variador tiene que instalarse cerca del área de proceso, tiene que cumplir con clase 1, división 1. No hay ningún variador que pueda hacer esto de tal manera que se introduce en la caja y nosotros tenemos este arreglo muy especializado, certificado. Eso sí, no lo tenemos disponible para grandes potencias, pero el nuestro llega hasta 60 HPs. El variador no es de nuestra marca, pero se han hecho estudios, se han hecho pruebas y tenemos la certificación de esa envolvente con el variador para utilizarse en estas cajas clase 1, división 1. Es muy importante, aquí vemos la caja, precisamente aquí vemos la aplicación de los sellos que deben de estar siempre cerca de una caja de conexiones a una distancia máxima de 18 pulgadas. Aquí va el sello, ¿verdad? Tenemos otros tipos de cajas donde, ya lo mencionábamos, diferentes tamaños, diferentes arreglos, son arreglos de ingeniería que se prospectan, que se revisan con el cliente, se hacen unos dibujos y se comenta con el cliente y se obtienen los diferentes comentarios y aprobaciones respectivas para que pueda empezar el proceso de fabricación. Tenemos cajas con botones, tenemos cajas cerradas completamente, únicamente es para la conexión interna. Tenemos diferentes configuraciones de barrenos en la parte inferior, en laterales o superior. Todo eso se revisa con el cliente para suministrar una caja ad hoc y con la garantía de que todo fue hecho de fábrica. Tenemos cajas también de acero inoxidable en diferentes tamaños para alojar accesorios. Muy importante, si una caja es clase 1, división 2, los componentes que están internamente deben ser clase 1, división 2. En ese nivel de clasificación de clase 1, división 2, la caja no certifica en automático que un elemento interno pueda llegar a cumplir con clase 1, división 2. El elemento debe ser clase 1, división 2 para que pueda utilizarse el arreglo en ese tipo de área. Mientras que en una caja clase 1, división 1, ahí sí, no necesariamente el elemento que va internamente debe de cumplir con la clasificación, puesto que son cajas muy robustas, muy herméticas, que prácticamente lo que pongamos adentro, ¿verdad? El accesorio eléctrico está protegido por una caja con este nivel de clasificación. Tenemos cajas también con recubrimiento de PVC, cajas tan grandes como las que mencionábamos, se pueden recubrir de PVC para arreglos muy especiales. Otro tipo de accesorios de conexión son los famosos conectores glándula. Los conectores glándula se utilizan en diferentes aplicaciones como en las cajas de acero inoxidable que comentamos hace un momento, se utilizan en motores y tenemos conectores glándula desde media pulgada hasta 4 pulgadas.
tenemos en diferentes materiales y los tenemos para diferentes configuraciones de cable. Los tenemos los conectores glándula para cables con forro de PVC, sin armadura, o como el que estamos viendo en la figura de la izquierda, es un cable con una armadura metálica. Aquí utilizamos los conectores glándula TMCX para ese tipo de cables con armadura. Son arreglos muy especiales. Lo interesante de esto que mientras que utilizamos en la instalación tradicional de un conduit cédula 40 son instalaciones rígidas que van a ser pues diferentes configuraciones, por ejemplo rectos, ángulos 90 grados y tal vez se utilicen los dobladores para hacer un X ángulo. Con un cable armado llegamos a cumplir clasificaciones de clase 1 división 1. Estos conectores son clase 1 división 1 y precisamente estos conectores glándula llevan también una especie de sellado, un líquido sellador, para que queden herméticamente sellados y evitar el paso de esos gases, ¿verdad? Esos líquidos selladores los tenemos en dos presentaciones. Un líquido sellador que se llama el LSC, en el cual el tiempo de curado es un máximo de 2 horas. E imagínense preparar a lo mejor 30, 50 cables con este tipo de arreglos, con un máximo de curado de 2 horas, contra utilizar un sello tradicional que es la masilla epóxica, TSC, en el cual el curado total es 24 horas. La gran diferencia que pueden ahorrar en tiempo en campo al utilizar uno u otro tipo de sello, ¿verdad? Tenemos estos conectores glándulas en diferentes materiales, en bronce niquelado, en aluminio, en acero inoxidable 316. Y aquí vemos la configuración interna, cómo se hace el despiece precisamente para el armado de el cable con el conector, y esta parte de la rosca es donde va, por ejemplo, a una caja, ¿verdad? A prueba de explosión o a un otro tipo de dispositivo. Aquí vemos las presentaciones del líquido sellador que viene en estas bolsas. Trae dos preparaciones, uno es rojo, la otra es una mezcla transparente. Se mezcla en estas bolsitas mismas, en un mezclado que puede uno hacerlo en 2, 3 minutos. En esta manera se hace la mezcla, se hace esa mezcla y se aplica perfectamente en este conector con el cable, y en 2 horas está totalmente listo para utilizarse. Esos conectores glándula, pues como mencionábamos, los tenemos en infinidad de aplicaciones, en motores, en cajas, y son muy útiles porque son para utilizarse con los cables flexibles para un mejor acceso a diferentes áreas. Los tenemos con certificaciones americanas, que son NEC, y también los tenemos con certificaciones europeas IEC. Mencionábamos que son de media a 4 pulgadas y hay una gran diversidad de este tipo de conectores glándula para utilizarse en el mercado. Muy importante, siempre es sumamente recomendable que se obtenga el diámetro exterior de ese cable que queremos conectar, porque tenemos diferentes diámetros de estos conectores para que queden herméticamente justos, ¿verdad? Y no quede un espacio allí tremendo.
Después el líquido sellador entra ahí y sella perfectamente, pero es muy importante conocer el diámetro exterior del cable que va en el conector para que queden perfectamente acoplados. Pues jóvenes, este es nuestro tipo de accesorios que tenemos en la línea de Cross-Hinds. Esperemos que pueda ser la información de utilidad y cualquier detalle, pues con todo gusto estamos a sus órdenes. Si tienen preguntas, dudas, con todo gusto podemos abordarlas. Gracias, ingeniero Hugo Sánchez. Como lo comentamos al inicio, daremos unos minutos para que nos puedan compartir sus dudas y comentarios. Tenemos una pregunta. En el caso de los coples flexibles, hasta que el diámetro se recubra con PVC, perdón, es del señor Ricardo Martínez y nos dice que en el caso de los coples flexibles, ¿hasta qué diámetro se recubren con PVC? Bien, los contesto hasta 4 pulgadas. ¿Está correcto? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Damos por terminado el webinar del día de hoy y agradeciendo nuevamente al ingeniero Julio Hugo Sánchez por su apoyo y a todos ustedes que nos acompañan y brindarnos parte de su tiempo. Finalmente, en la presentación podrán visualizar los datos del ingeniero Hugo Sánchez de Cross-Hinds y del licenciado Ricardo González, gerente de Gomar, sucursal Querétaro. Si gustan contactarnos, tenemos aquí en ventas Bajío, Cross-Hinds y con sus proyectos. Me despido, mi nombre es Silvia Coronel. Es un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego y muchas gracias.